Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy vamos a comenzar nuevamente con el repaso que ya habíamos comenzado el día martes. Repito, martes 4 de mayo, escúcheme bien, comienzan los exámenes orales. Ya va a ser el día martes y el día jueves. No se preocupen, si el día martes no has dado, pues lo tienes que dar el día de acuerdo a la sala de espera. ¿Cómo va a ser esto? Miren, alumnos, escúchame, estamos grabando para que tú también luego puedas escucharlo nuevamente. Exactamente usted va a ingresar el día martes, tenemos a las 12:40. A las 12:40 ya usted debe ingresar. ¿Perfecto? 12:43 máximo estoy llamando lista. Y de ahí los voy a poner a sala de espera todos. A sala de espera. Y sala de espera los va a ir ordenando. Y en función de eso usted va a ir ingresando para su examen oral. ¿Qué cosa estudiará? Los 3 temas que acabamos de mencionarle. ¿Cuáles son? Definición de la literatura, finalidades y características. Es el primero. El segundo es el género épico. Y el tercero, el género dramático. El martes, como ya sabe, hemos estado repasando el primer tema. Ahora vamos a repasar el segundo tema, que es los géneros literarios, el género épico narrativo. Y bien, ¿qué cosa será el género épico narrativo o los géneros? A ver, por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que son los géneros literarios y el género épico narrativo. ¿Qué cosas serán los géneros literarios? Son principalmente 3. De acuerdo a los griegos, eran 3. Pero en el mundo moderno, la literatura moderna ya lo ha caracterizado o lo ha dividido en 4. Pero lo que nos importa ahora es cuáles son los géneros literarios. Es el género épico narrativo, que es uno. El otro género es el género lírico, el género dramático. Y el último, de acuerdo a la nueva literatura, es el género didáctico. El género didáctico. Muy bien. Entonces, ¿qué es el género épico narrativo? Ojo, hay que dividir aquí. Anteriormente, inicialmente, cuando apareció la literatura en la antigua Grecia, solamente se clasificaba o se llamaba género épico. ¿Por qué se llamaba género épico? Porque todas las obras de ese entonces, ejemplo, Homero con su Ilíada, la Ilíada y la Odisea, está escrito íntegramente a través del poema épico. Por eso que anteriormente se le conocía el género épico. Este género épico ha seguido transcurriendo. En Roma también el género épico. También se escribió en la Edad Media con el género épico. Ya a partir del renacentismo apareció lo que era la narrativa, Entonces, ¿qué han hecho los clásicos? ¿Qué han hecho los literatos en este caso? O los conocedores dijeron, vamos a unir el género épico narrativo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿se seguirá escribiendo desde el punto de vista del género épico en la actualidad? ¿Qué me dicen ustedes? Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que en la actualidad se seguirá escribiendo como género épico? La respuesta es no. Ya no se escribe desde el punto de vista épico. ¿Por qué? Porque este género, solamente el épico estoy hablando, escúchame bien, diferencia, perteneció a la literatura antigua. Llámese la literatura griega, la romana y parte de la Edad Media. Hasta allí tuvo, digamos, presencia el género épico. Después, ya parte de la Edad Media
del renacentismo y para adelante hasta nuestros días, se escribe desde el punto de vista del género narrativo. Pero para unir uno solo, porque no podemos desechar, no se puede eliminar todo ya lo escrito con el género épico. Ahí están las obras. ¿Cuáles, por ejemplo? Como hace un momento le decía, la Ilíada, la Odisea. Por ejemplo, también está el poema del Mío Cid, los cantares de Roldán, ¿no? Los Nibelungos. Todos ellos han sido escritos desde el punto de vista épico. Lo narrativo ya es después. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué cosa más se escribe? ¿Qué cosa más se escribe en la actualidad, mis queridos alumnos? Por ejemplo, en, en el curso de plan lector, ¿qué cosa están leyendo? Una obra, Estamos profesor. leyendo una obra llamada Padre de Huérfano. Díganme el nombre, pues no me digan mi Padre nombre. de Huérfano, profesor, la vida Padre de de George Huérfano. Muller. Ya, díganme ustedes, ¿qué será? ¿Épico o narrativo? Profesor, es narrativo. Profesor. Narrativo. En otras palabras, es una novela literaria. Es una novela literaria. ¿Me entienden? Entonces, más o menos es así. Por ejemplo, si tú quieres leer una novela, pues, a ver, veamos, no sé, se les ocurre leer, por ejemplo, El diario de Ana Frank. Es una novela literaria. Es una novela literaria. Por ejemplo, ¿quiere usted leer la última, la reciente publicación del escritor Mario Vargas Llosa? ¿No? Será una novela literaria. Entonces, pero la novela literaria es narrativo. Entonces ya casi, ya no se escribe desde el punto de vista épico. ¿Perfecto? Entonces, allí entendemos como lo que es el género épico. Pero en el género épico narrativo, ¿qué cosa se cuenta? ¿Qué cosa se señala? Son sucesos o acontecimientos. Pueden ser reales o pueden ser imaginativos. Pueden ser reales o pueden ser imaginativos. O pueden ser las dos cosas. Pueden ser a la vez, reales, combinados con un poco de fantasía o de imaginación, ¿no? Por ejemplo, los cuentos, por ejemplo, las leyendas, ¿no? Son, por ejemplo, los dos, tienen los dos, algo de real y algo de fantasía. Pero los netamente fantasiosos, por ejemplo, son los mitos, ¿no? ¿Cuáles serán las características del género épico narrativo? Se puede basarse en hechos verdaderos, ahí está, les digo, en hechos verdaderos, pero también pueden ser en hechos ficticios. Siempre se realiza en pasado, siempre se realiza en pasado. Digan ustedes habrán podido ver Narnia, la película, ¿verdad? Inicialmente ha sido una novela literaria y eso narra del pasado, ¿verdad? Profesor, pero también se puede narrar al futuro, claro, eso ya lo hemos visto cuando hemos desarrollado el mundo maravilloso de la literatura, como son, por ejemplo, la ciencia ficción. La ciencia ficción siempre son para el futuro, pero también se puede hacer en hechos verdaderos o puede realizarse en pasado, también en futuro. Bien, y ahí tenemos, y el género épico, es lo que les decía, ¿qué cosa nos narra? ¿Cuál es la diferencia del género narrativo? Ojo, estamos hablando del mismo, ¿no? El épico y narrativo. El épico hablaba siempre de la heroicidad de un héroe anteriormente, la magnificación, las hazañas. Por ejemplo, en la Ilíada, que es una obra griega, habla sobre la historia de un gran personaje que se le conoce como, en la Ilíada se le conoce como Ulises, ¿verdad? Mientras que en la Odisea se le conoce como Odiseo o también Ulises, que regresa a su casa, pero ahí está todas las proezas, todo lo que hizo este personaje. Muy bien. Componentes del género. Están el narrador. Siempre usted en una historia, en el género épico narrativo, va a encontrar un narrador. El narrador es quien le narra, le cuenta la historia, ¿ya?
Este narrador puede ser protagonista, puede ser observador o puede ser omnisciente. Protagonista, cuando el autor, el narrador, interviene en la obra. O puede ser un narrador observador, que él crea, él es como uno que se pone al frente y te cuenta una historia, ¿no? Una historia, pero no de él, sino de lo que él ha visto, ha escuchado y lo que ha escrito. Y el narrador omnisciente no, él sí está en todos sitios. Es como un titiretero que actúa como si estuviera manejando a sus personajes como títeres. Entonces, allí tenemos lo que se le conoce como al primer componente, que es el narrador. Pero también tenemos a los personajes en una historia, que en un género épico narrativo. Y estos personajes pueden ser los principales y los secundarios. Pero a la vez, estos personajes principales y secundarios tienen sus descripciones. Estas descripciones pueden ser psicológicas o pueden ser físicas. Por ejemplo, psicológicas, tenemos al Gran Quijote de la Mancha. Nos dice la historia del Quijote de la Mancha que el personaje principal, justamente el Quijote, sufría de locura. De tanto leer libros de caballería se volvió loco. Ahora, ¿cómo nos describe el autor? Su aspecto físico. Dice que era un encorvado, flaco, o sea, tan flaco que cuando venía de frente parecía que estuviera viniendo de perfil. Imagínense, ¿no? Entonces, ahí nos dan las descripciones psicológicas, físicas. ¿Sí? Y también el otro componente del épico narrativo es la historia. La historia, chicos, va a tener tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. O sea, en la introducción nos van a describir a los personajes, a los lugares donde se va a desarrollar, etc. El nudo, que viene a ser la parte de la acción, la trama, ¿no? La parte principal, diríamos. Y el desenlace es pues el término, cómo finaliza la novela, cómo termina la historia, en este caso de los personajes, etc. ¿No? Es igual, es como un cuento cuando estuviera usted leyendo. Perfecto. En un cuento, en la parte introductoria, si es por ejemplo un cuento del Caballero Carmelo, pues le van a describir cómo es el Caballero Carmelo. Es un gallito que ya está entrado en añitos, que es un guerrero que anteriormente era un gallo de pelea. Están introduciendo. El nudo, la acción, es, por ejemplo, cuando te dicen que el gallo tenía que afrontar una gran pelea porque el papá del niño, el amo, el dueño del gallito, quien le habían traído, lo habían regalado, él se había comprometido y había retado a otro gallo. El otro gallo era el ajiseco. Y ahí se desarrolla, pues, ¿no?, la acción, la trama de cómo, ¿no? Inclusive que cae herido gravemente el gran Carmelo, pero se levanta, se repone y de un aletazo y de un espuelazo mata al ajiseco, pero ya estaba herido. ¿Y cómo será el desenlace, el final? Cuando está herido en casa, era tristeza en la casa, todos estaban, ¿no?, como si lo que podría, pendientes lo que le estaba pasando al gallito, porque era una mascota, un hermoso animalito que se había encariñado toda la familia. Y hasta cuando se levanta delicada, ligeramente, aletea, y así lo dice el autor, ¿no?, canta estentariamente, kikirikiki, para luego desfallecer. ¿Y el autor qué dice? El autor dice, ese día fue un día triste para toda la familia. Era parte del atardecer que ya entraba la noche. Imagínate cómo, ¿no?, nos cuenta. Y es así como termina la historia de este gran personaje llamado el Caballero Carmelo. Ahí está, a grosso modo, te he explicado lo que es la introducción, el nudo y el desenlace. Siempre, entonces, todo género épico narrativo va a tener una historia, y en esta historia van a estar estas tres partes, ¿ya? Estas tres partes. Por eso que cuando tú escribes una historia, siempre no te olvides de estas tres partes. Cuando quieres componer
escribir alguna historia, siempre haz la introducción, presenta tus personajes, cómo son, etcétera, luego la acción misma y después la finalización. ¿Ok? El otro componente también son el espacio, ¿dónde se realiza? ¿Dónde se realizan los hechos? ¿Dónde se realizan los hechos? Y en este caso, por ejemplo, si seguimos con la lectura a ver, alguien me dice, ¿cuál es el lugar donde se realiza la novela que ustedes están leyendo de Plan Lector? A ver. Sí, profesor, la historia empieza, si no me equivoco, en Alemania. Alemania y luego en Inglaterra. Sí, profesor, y luego el personaje se muda a Inglaterra. Muy bien, entonces es el lugar donde se realiza. Entonces el lugar, estamos hablando de Alemania e Inglaterra. Por ejemplo, en el caso que les he contado del Caballero Carmelo, del cuento del Caballero Carmelo, el lugar, el espacio donde se realiza es en un distrito de Ica, del departamento de Ica, en un distrito, ¿no? Ahí suceden los hechos. Pero el tiempo, ahora, ¿en qué época se dio eso? Y siempre aparece, pues, los años, ¿no? Dice, por ejemplo, el Quijote de la Mancha se da más o menos en la época de los caballeros, de la Edad Media. Por ejemplo, el Caballero Carmelo se da más o menos finalizando el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, ¿no? O entrando ya al siglo XX, diríamos, ¿no? Y esto, principalmente, este es el tiempo, época en la que se da el relato. Pero también el género épico, acá ya lo he dividido, el género épico tiene sus subgéneros, ¿ya? Tiene sus subgéneros. El primero es la epopeya. Esta epopeya o la epopeya, ¿qué cosa es? Es donde vas a enaltecer al héroe, vas a escribir sus hazañas. Aquí está el héroe. El héroe acá casi no tiene errores. Todo es digamos, positivo. Todo es cosas buenas. Eso es una epopeya, que ahora ya no se escribe casi. Una epístola. ¿Qué cosa será epístola? Esto yo te voy a preguntar en el examen. ¿Qué será una epístola? Profesor, una carta. Muy bien, Omar, ¿no? Muy bien. Epístola es sinónimo de carta. Epístola es sinónimo de carta. Antes, también las cartas estaban considerados como subgéneros épicos. ¿Por qué? Porque las cartas eran composiciones extensas. Imagínate, antes no había pues celular, no había teléfono, no había pues wifi, no había chat, no había ¿cómo se llama esto? El WhatsApp, etcétera, etcétera. Ni el Facebook, ni nada. Antes la gente se comunicaba vía carta de un lugar a otro. Y las cartas pues no solamente tenían 5 o 3 renglones, sino eran extensas. Por eso que las cartas, mis queridos alumnos, también son subgéneros épicos. Los cantares de gesta. Estos cantares de gesta, así como su mismo nombre lo dice, eran cantares, sí, cantaban, encargados por los juglares. Antes que exista la escritura, mis queridos alumnos, o antes que se dé, por ejemplo, lo que vendría a ser el invento, vaya, Jordi, antes de que se dé el invento, por ejemplo, de la imprenta, todas las historias eran contadas vía oral. ¿Y quién lo hacía esto? Era el juglar, se le llamaba así al juglar. Aquí tenemos al juglar en esta parte, más adelante lo vamos a ver. Él se encargaba de cantar, de contar las gestas que daban. Los reunía en una plaza y comenzaba a contar. Por eso también los cantares de gesta eran subgéneros épicos. Los romances mayormente eran cuentos que lo que sucedía dentro de una corte, dentro de un castillo.
y también de príncipes, princesas y todo ello que ya nosotros conocemos. Ustedes habrán visto algunas películas de ello. Eso eran romances. Entonces, todo esto constituía los subgéneros épicos. ¿Y cuáles eran los subgéneros narrativos? Los subgéneros narrativos eran los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas y los mitos. Estos subgéneros que usted ve aquí, en la actualidad se sigue todavía escribiendo. Seguirán escribiendo cuentos, seguirán escribiendo novelas, seguirán escribiendo fábulas, seguirán escribiendo leyendas y seguirán escribiendo también mitos. ¿Ok? Entonces, estos vienen a ser los subgéneros de narrativos. También, aquí está, él es el juglar, mírenme chicos, estos son los juglares. Ellos, los que cantaban y contaban las hazañas, y a estos se les llamaban los cantares de gesta. ¿Y qué cosa? Los juglares contaban, los jarchas cantaban, los juglares contaban, los jarchas cantaban, acompañado de unos instrumentos y de esa manera, aquí están, miren, ¿ve? Aquí están. Estos eran los jarchas que cantaban en la Edad Media, ¿no? Y el juglar era más o menos el que contaba las historias. ¿Qué cosa contaban y qué cosa cantaban? Los cantares de gesta de los héroes. Ejemplo, el poema del Mío Cid, por ejemplo. ¿Ya? El poema del Mío Cid. Muy bien, de esta manera, ¿alguna pregunta referente a este segundo tema que estamos repasando? A ver, para pasar de repente al otro subtema que es el género dramático. Si hablamos del género dramático, mis queridos alumnos, ¿de qué estamos hablando? ¿El género dramático es sinónimo de qué? Profesor de teatro. 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 Profesor, Muy bien. teatro. Esa, por ejemplo, te puedo yo preguntar. ¿Cuál es el sinónimo del género dramático? El teatro. Ah, muy bien, el teatro entonces. ¿Por qué decimos que el género dramático es teatro? Porque está escrita para representar en público, es para representar en público. Y aquí tienes el teatro, ¿no? Entonces, esto es lo que vendríamos a decir de lo que es el género dramático. Siempre el género dramático va a representar un episodio conflicto de la vida de los seres humanos. Siempre hay un conflicto, un episodio que le sucede a los humanos. Siempre el tema va a estar referido a ello. Ahora, antiguamente, ¿cómo nace el género dramático? Nace en la antigua Grecia, justamente, en honor a Dionisos o Dionisio, que era el dios del vino y de la fertilidad. En honor a él, acuérdate que los griegos, antiguos griegos, tenían muchos dioses, pues para eso se les llama la mitología griega, ¿verdad? La mitología griega. Y uno de ellos, de sus dioses, era el dios Dionisos. En honor a él, comenzaban a hacer el teatro. El teatro antes, en la época griega, chicos, era solamente cantado. Era cantado. Aquí está, miren. Este es el famoso teatrón, como le llamaban los griegos, teatrón. Y de ahí de repente proviene el nombre de teatro. El teatrón. Mira, aquí está en otra forma y aquí está en otra de sus formas. Aquí se presentaban. Esto era el proscenio, aquí se desarrollaba el escenario, diríamos. Y aquí, en este pequeño espacio, o aquí en este que vemos, se instalaban ¿quiénes? Se instalaban el coro y cantaban. Y aquí estaba el público asistente. ¿Cuáles eran las características del género dramático? Primero es la acción. La acción. Siempre la acción es como parte principal, así tan igual como en el género narrativo, épico narrativo, también diremos que en el teatro la acción. ¿Y qué cosa es la acción? Es el acontecimiento o los acontecimientos que suceden en las distintas situaciones que afectan a los personajes. Ahí lo tenemos. Lo otro es el espacio. Miren, la espacialidad se le conoce en el teatro. La espacialidad es donde se realiza la acción. En este caso, siempre se va a realizar en un espacio escénico, en el teatro. Estamos hablando ya del teatro moderno, ¿eh? El teatro moderno ahora
es siempre en lugares cerrados, siempre será en lugares cerrados. Entonces, ¿dónde sucede? El espacio escénico es en este lugar. Y el espacio dramático es ya específicamente de qué se trata la obra. Y aquí, por ejemplo, vemos en conflicto siempre. Siempre van a haber un conflicto en los temas que se tratan en el teatro. ¿Y cuál será ese conflicto dramático? Siempre es el enfrentamiento de dos o más fuerzas, personas, etc. Antagónico se llama, siempre, de dos o más personajes, ¿ya? Entonces, si hablamos de un conflicto, también tendremos que hablar de lo otro que viene a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser la escenografía. La escenografía es todo. La escenografía no solamente es lo que, cómo está para representar dicha obra. No, no, no. La escenografía es, por ejemplo, cómo está establecido el lugar. El vestuario, que es muy importante, mis queridos alumnos. El vestuario, miren, es importante. Es dentro de la escenografía. Si tú, por ejemplo, quieres representar algo más o menos de un tiempo antiguo o pasado, tienes que, o se tiene que buscar qué hace el dramaturgo. Opta por la vestimenta parecido o igual de lo que fue esa época. Imagínate tú vas a presentar una obra, digamos, de la de antigua, y los personajes no lo vas a presentar pues con tu vestimenta actual, con tus pitillos, con tus zapatillas, con tus, no sé, pues a ver qué cosa más usan, con polos, no serán así, porque en esa época ni existían ese tipo de vestuario. Tiene que ser el vestuario de acuerdo a la época. ¿Ok? La iluminación es importantísima, ahora ya en el teatro moderno. Antes no había iluminación, donde se hacía a campo abierto, con la luz del día, pero era pues más complicado. Ahora el teatro ya no, se hace siempre en un espacio cerrado con la iluminación respectiva. Y el sonido definitivamente, ¿no? Y el sonido. ¿Y cómo están clasificados los personajes en el género dramático? Primero, así como en el épico narrativo hay personaje principal, en el teatro al personaje principal se le llama protagonista. Se le llama protagonista. ¿Y qué cosa es? ¿Quién es el protagonista? Es el centro de la acción. Es el centro de la acción. ¿Ok? Y si hay un protagonista, también habrá un antagonista. Entonces, si queremos nosotros comparar y decir, ¿quiénes serán los personajes principales en el género dramático? Son dos, el protagonista y el antagonista. El protagonista y el antagonista. Ahora, el antagonista, como su mismo nombre lo dice, es el contrario al protagonista, es su enemigo. Y ahí es donde se va realizando la trama, ¿no? Perfecto. Y si hablamos también de un protagonista, un antagonista, también habrá un personaje secundario. ¿Y quiénes serán los personajes secundarios? Son los que toman partido, los que se alinean, los que están de acuerdo bien con el protagonista o bien con el antagonista. Allí ellos vienen a ser, ¿qué cosa? Los personajes secundarios. ¿Cuántas formas de teatro hay? ¿Cuántas formas del género dramático? ¿Cuáles serán? Son dos, la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia. Siempre en la tragedia, mis queridos alumnos, va a estar presente la muerte. Siempre. Por eso se habla de tragedia. Y este estará representado con una máscara, la máscara de tristeza, ¿ya? Con la carita o con la boca para abajo. Pero también hay otra, que es la comedia. Y la comedia no es, ojo, payasitos, cómicos, no, 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 no. La comedia en el teatro siempre estará basado, el tema siempre va a estar basado en algún vicio del humano. Por ejemplo, puede ser la avaricia, puede ser pues la envidia, puede ser, por ejemplo, el chisme. Por ejemplo, hay muchas obras de chisme. Por ejemplo, tenemos La Celestina, que es una obra española de teatro. Aquí en el Perú tenemos Ñacatita, por ejemplo, que, ¿no? Eso son historias que te llevan de los vicios humanos, ¿no? En ese sentido. Bien, y estará representado con la mascarita de la alegría. Allí está.
Y si yo te pregunto, las máscaras, ¿por qué serán símbolos en el teatro? A ver, ¿quién me dice? Eso lo hemos desarrollado en su oportunidad. Si recuerdan algo, a ver. Profesor, Dígame. por las dos caras del teatro. Por las dos caras del teatro, nos dicen, ¿por qué serán las máscaras utilizados como símbolo? A ver. Profesor, ¿por qué antes se utilizaban las máscaras para que puedan oír todo el público lo que estaban diciendo los personajes? Muy bien. Servía como una especie de para darle mayor fuerza o que se le escuchara, ¿no? La máscara. Y a partir de ahí es donde se comenzó a hacer como ya símbolo. Y entonces la tristeza era la tragedia y la alegría era ¿qué cosa? Era la comedia. Bien, chicos, espero que ya les haya servido este repaso que hemos hecho. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, ahora sí ya quedan expeditos, mis queridos alumnos, para su examen del día martes que vamos a comenzar. Por si acaso, si quieren repasar, escucharme nuevamente, está grabado con la grabación del día de hoy para que luego usted lo vuelva a ver.